El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Hay un aviso muy pequeño, por cierto, en el costado izquierdo del Hospital San Rafael, y dice Centro de Recuperación Nutricional Gotitas de Vida. Es muy pequeño el aviso para la labor tan grande y tan inmensa pues que hace este centro en el hospital y a nivel de Andes. Entonces nuestro tinto de hoy, que es de Café de los Andes, nos lo vamos a tomar con este tema y con dos invitadas, quienes son la psicóloga Aleida Arango y la nutricionista Daniela Peña. Bienvenidas a Tinteando con la Firma, buenas noches. Buenas noches, Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, esa es así como lo hicimos la introducción, ese es el tema que vamos a tratar. ¿Por qué existe un centro de recuperación nutricional si en todos los hospitales existe? Si es solo aquí en Andes, ¿cómo es eso? Juan, hasta hace algún tiempo había más centros de recuperación nutricional en los municipios del departamento de Antioquia. Desafortunadamente, por malos manejos, por situaciones de pronto de conflictos o de irregularidades, los centros se han ido cerrados. ¿Por qué? Porque no son rentables. ¿Sí? Hombre, lastimosamente, y me disculpa Aleida, eso hablaba yo con el gerente del hospital en un programa que hicimos hace días, y él hablaba de que como que tienen que generar cierta rentabilidad los diferentes programas que tenga el hospital. Exacto, o sea, porque los hospitales son empresas sociales del Estado. Empresas. ¿Sí? Y como empresas tienen que generar recursos y tienen que ser autosostenibles. Entonces, los centros de recuperación nutricional no terminan siendo rentables para ningún hospital. Daniela lleva más tiempo en el centro acá en Andes, sí, y de pronto se ha dado cuenta que sí han tenido dificultades con los recursos. A veces ha dejado más pérdida para el hospital que ganancia. El centro no le ha dejado un solo día de ganancia al hospital. Razón por la cual muchos de los hospitales han decidido cerrar los centros. Entonces, en este momento en el suroeste prácticamente es el único que funciona. Porque funciona Támesis, pero es únicamente con gestantes, no tienen niños con desnutrición. Por Dios. Pero a ver, eso no quiere decir que no haya niños en esa región desnutridos. Decidieron únicamente tenerlo para gestantes porque se dieron cuenta de que ya no habían tantos niños. Entonces, si de pronto se encuentran uno, nos lo mandan a nosotros. Y eso ocurrió el año pasado. Sin embargo, pues uno. ¿Sí? No es como demasiado. De pronto sí pueden encontrar muchos más en riesgo, pero ya la nutricionista se encarga de hacer un seguimiento. Si ya de pronto ve la necesidad de enviarlo a un centro de recuperación, sería el de nosotros. Ah, ya. O sea, en el suroeste solo está Andes. Andes, sí, porque Támesis funciona de otra manera. Támesis tiene un enfoque muy de promoción y prevención y ha ido ganando campo en esa parte. Pero en los otros municipios donde había, por ejemplo, Ciudad Bolívar, cerró un centro de recuperación nutricional. Andes tiene como área de influencia, tiene Jardín, Hispania y Betania. Sí. Pero en estos últimos días nos han estado llegando niños de otros municipios, de Jericó, de Valparaíso y de Pueblo Rico. Bueno, estamos hablando de esos niños de otros municipios. ¿Cuál es la capacidad que tiene el Centro de Recuperación Nutricional? Pues me refiero a la cantidad de niños que pueden tener. En este momento la capacidad instalada depende del número de camas. Tenemos 7 camas en el Centro de Recuperación Nutricional, entonces podemos tener un máximo de 7 niños. Teniendo en cuenta, Juan, que no solo se atienden esos 7 niños, también tenemos atención a gestantes con bajo peso, como lo hacen en Támesis, y tenemos la fase de seguimiento, que es fase 3, los niños que salen de estar en el Centro de Recuperación Nutricional, el tiempo determinado pues que requieran para alcanzar ese peso ideal, y continúan en unos seguimientos una vez por mes, durante 6 meses. Durante 6 meses. Bueno, a ver, cuando hablamos del Centro de Recuperación Nutricional, pues uno, lógico, la nutricionista es, digámoslo así, la reina, pues ahí, porque es la que más tiene incidencia tiene ahí, ¿cierto?
Mi pregunta es, ¿qué tiene que estar haciendo una psicóloga en el Centro de Recuperación Nutricional? Muchísimo. El caso suyo. Muchísimo. Sí, sí. Juan, lo que pasa es que nosotros creemos que la desnutrición es únicamente falta de alimentos. Eso. ¿Cierto? Pero la desnutrición tiene que ver también con unas condiciones psicosociales. Entonces, culturales. O sea, eso, digámoslo así, es el resultado de un algo que está sucediendo. Exactamente. O sea, como puede ser, la desnutrición no siempre es falta de ingresos económicos y no le pueden dar alimentación a los niños. En ocasiones, la desnutrición se da también por desconocimiento. Entonces, los papás, con tal de que el niño coman, le dan lo que sea, ¿cierto? Con tal de que coman. Y ya esta parte nutricional, Daniela la tocará enseguida. Pero desde la parte psicosocial, se tiene como catalogada la desnutrición como un tipo de maltrato, una forma de maltrato. ¿Por qué? Es un maltrato por negligencia. Porque cuando yo sé que mi niño está mal nutrido, cuando yo no le estoy dando a mi niño los nutrientes o no le estoy dando lo que él requiere para su bienestar, yo le estoy vulnerando los derechos, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos en ocasiones lo que son las comunidades indígenas por cultura, son los niños que más nos acompañan, entonces es una dinámica muy difícil con ellos porque culturalmente siempre los vamos a tener ahí por hábitos de higiene, ¿sí? Por mal manejo de alimentos, porque siempre están en la tierra, los niños están muy expuestos a bacterias, a infecciones, a sufrir de diarrea, de vómito, entonces esas situaciones pueden llevar a que el niño pierda peso. Pero ya cuando hablamos con las familias de acá del entorno nuestro, pues dejando a un lado en este momento los indígenas, sí, hablamos de que cuando nos encontramos con niños con bajo peso, generalmente es porque los papás o no les dan lo que necesitan, porque se lo juegan, porque prefieren ir a pagar en la cantina los domingos, porque el mercado es mínimo, porque la situación económica es difícil, o por el contrario, familias con un estrato socioeconómico medio alto, con un niño con desnutrición. Entonces ahí es donde uno se encuentra que las pautas de crianza en el hogar no son adecuadas. Entonces el niño hace la pataleta, no se come la sopa, no se come la carne, y el papá va y le da un yogur, va y le da un alpinito, van y le compran las bolsadas de mecato, y lo importante es que el niño esté lleno. O que se tome el tetero, aunque sea. O que se tome el tetero. Es que él se toma el tetero y con eso queda bien. Esa es otra pelea que tenemos nosotros en el centro. Sí. Y es desmontar una cantidad de condiciones en las familias. Sí, porque se cree pues que el tetero alimenta más, que la sopa alimenta más que el seco, y ahí uno va aprendiendo que no, ¿sí? Sí, sí. Se cree que lo importante es llevar el mercado, pero cómo se prepare también tiene que tener unas influencias, y cómo suministrarle los alimentos a los niños es de vital importancia. Entonces las mamás creen que cogen y le sirven el almuerzo al niño, y si no quiere, se comió 2 cucharadas y ya no quiere más, es porque el niño está lleno, entonces ya dejémoslo, ¿sí? Es que el niño no se puede obligar a comer, ¿sí? Es que a él no le gusta la ensalada, y resulta que es que a veces nos encontramos con que a las mamás no les gusta sacar y tomarse el tiempo para que el niño se alimente. Incluso tuvimos un caso de un niño en el centro que la mamá en 10 minutos ya había despachado al niño, y iba y decía: doctora, es que el niño me vomita todo. Claro. Entonces era coger esa mamá, educarla, enseñarle que hay que tener paciencia. No es lo mismo uno comerse a la carrera algo a que se lo coma un niño, ¿cierto? Entonces darle los alimentos a un niño requiere de mínimo 30 minutos. Hay que insistirle, que el niño los reciba, que el niño aprenda a degustar esos alimentos. Sí. Bueno, hay un detalle. Dice el refrán que a donde fueres, haz lo que vieres, ¿sí? No es lo mismo la alimentación que recibe un niño en La Guajira, en la costa, ¿sí?, a la alimentación que puede recibir un niño, digámoslo así, en Bogotá o en Pasto o acá en Andes, ¿sí? Es diferente la alimentación, más sin embargo esos niños tienen que estar bien nutridos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué radica esa parte de que pues, si allá en La Guajira, como fue el boom de la noticia en estos días, hay niños tan desnutridos, sobre todo pues indígenas, ellos allá de qué se alimentan,
que se pueda nutrir, que no es lo mismo de acá de antes, y porque aquí también hay niños desnutridos que ve uno, pues una zona tan desértica ya, aquí con tantos productos agrícolas que tenemos. Pues la parte de lo de la Guajira, eso sí ya es mucho cuestión porque no había de pronto la disponibilidad y quizás esas familias no tenían el acceso pues suficiente. Sí. En comparación con lo que tenemos acá, realmente sí tenemos gran variedad, tenemos muchísimos alimentos, pero no sé, siempre las familias están como predispuestas a siempre tener lo mismo, entonces siempre tenemos panela, siempre tenemos arroz, siempre tenemos plátanos y frijoles, no más. Sí. Está bien que en las diferentes regiones tengamos diferentes alimentos, pero siempre tenemos algunos que sean de pronto de la misma rama o del mismo grupo de alimentos que nos ayuden a una buena alimentación. Entonces acá la idea es que obviamente variemos, ¿sí? Que no siempre sea el mismo arroz, que no siempre sea la misma panela, pero como no sabemos, entonces siempre vamos a comprar lo mismo. Entonces siempre vas a comer lo mismo y te estás, digamos que te estás teniendo deficiencias en algunos de alimentos que ni conoces, pero que obviamente están disponibles en la región. Así es. Bueno, y entonces, a ver, en cierto modo también, y mirando un poco lo del programa que hay ahora en la noche, tienen que volver también a las mamás como unas chef, digámoslo así. Pues la idea es obviamente que se cambien y que hagan diferentes preparaciones, porque es que si a mí todos los días me sirven el frijol con el arroz y la carne frita, yo me diario canso. Lo mismo, diario yo lo me mismo. canso, Claro ¿sí? que sí, claro. Pero entonces, obviamente no es que tengan que hacer unas recetas y cosas pues espectaculares, pero sí variar, tratar de variar mucho esas presentaciones. Entonces, que no siempre sea la carne frita, porque es que también se puede asada, también se puede cocinar, también se puede desmechada. Hay diferentes formas de hacer un mismo alimento. La misma carne. Exactamente, entonces es que cambie, variar. Bueno, o sea que eso nos está mostrando de por qué sí tiene que estar la psicóloga en el Centro de Recuperación Nutricional. Bueno, a ver, ¿desde cuándo funciona el centro acá en Andes? ¿Cuándo inició? Hay más o menos como desde el 2006. 2006, 2007 empezó a funcionar. Tiene unos añitos. Ya lleva bastantes años. Bueno, y el topes de clientela, entre comillas, siempre han sido 7, ha sido más. A ver, en algún momento se llegaron a tener hasta 10. Incluso si en este momento llegaran 10 niños. 10 niños conseguiríamos de pronto como la capacidad para los 10, eso sí, más de 10 ya ahí sí no nos da, pero casi siempre y en algún tiempo la demanda fue muy grande. En este momento se ve que ya no tanto, pero ¿por qué puede pasar eso? También, pues primero porque hay muchas mamás que se niegan a dejar a sus niños. Y también hay otra parte bastante importante, y es que en este momento en el pueblo, en el municipio, tenemos muchísimos programas de complementación alimentaria que por otro lado también están ayudando como a esos niños que no tengan, que no estén digamos tan desnutridos, sino que estén como en un riesgo. Bueno, me tocó usted un tema interesante, y hay digamos una entidad que maneje esas estadísticas de nutrición acá en Andes, o eso cada entidad lo maneja por aparte. O sea, realmente yo tengo entendido que lo que es Maná, la gerencia de Maná, siempre maneja una base de datos. ¿De dónde llegan esos datos? De Madres PAMI, de la operadora de Maná, o sea, la niña de la alcaldía que entrega el complemento, del Centro de Recuperación, de ICBF. En este momento están lanzando una nueva plataforma que se llama Sismaná, y es súper chévere porque digamos a todas aquellas personas que estamos en contacto con la población y que pesamos y medimos en el celular, podemos tener digamos como la aplicación para poner como el cálculo, cuánto pesó, cuánto midió, quién es ese niño, la identificación, y eso va pues obviamente allá la gerencia Maná para tener como una base de datos. Bueno, Aleida nos decía ahora de que al niño, después de que sale del Centro de Recuperación Nutricional, tiene, digamos así, una especie de seguimiento por 6 meses. Sí. Después de esos 6 meses se supone que ya el niño no volverá a retroceder. Eso se espera. ¿Sí? Eso es lo que se espera, ese es el ideal. Pero desafortunadamente tenemos reingresos.
A eso ¿sí? iba, sí, hay O reingresos. sea, uno dentro de la fase 2, que es la fase de hospitalización, pues en que el niño está dentro del centro durante un máximo de 30 días, uno procura hacer un proceso educativo con la mamá desde la parte psicosocial. La nutricionista intenta hacer ese proceso con la mamá y con la familia desde la parte nutricional y se recupera el niño nutricionalmente con unos aportes nutricionales que la nutricionista es la que asigna, pues eso. Sí. A veces es difícil hacer esa parte educativa con la mamá por lo que Daniela decía. Entonces a veces las mamás se niegan no solo a dejar el niño, Sí. algunas acceden a dejar el niño, pero dicen: yo no me puedo quedar, yo tengo otros niños, yo tengo otras responsabilidades, tengo otras obligaciones. Y eso ocurre mucho con los indígenas. Claro. Las mamás de los indígenas no se quedan, Sí, sí. ¿sí? Se quedan más fácil las de acá del pueblo, los de los veredas, que las mamás indígenas. Perdón, Aleida, cuando usted dice se quedan, es que pueden inclusive dormir ahí mismo en el hospital. Claro Es- que sí, es que la idea no es que nos dejen al niño y Sí. nosotros lo alimentemos, le colaboremos y bueno, ya lléveselo váyase, para la casa, sí. no. La idea es que ellos se queden con nosotros para que aprendan. aprendan y Eso. observen cómo es que debe ser la alimentación, Un programa porque muy nada bonito. serviría. Claro. ¿Qué se ganan ustedes con entregar el niño bien y la El niño mamá? devuelve la Al mes misma. vuelve. Lo que pasa con los indígenas, porque Claro la que mayoría sí. de esos reingresos son de Ajá. los indígenas, Claro. porque las mamás no tuvieron la oportunidad de educarse, de aprender cuáles eran las técnicas para entregarle los alimentos al niño, cómo preparar esos alimentos, qué cantidades y qué porciones darle, porque lo de las porciones también es muy importante. Uno a veces llega a una casa y le sirven al niño el plato, la misma Claro, cantidad que claro. le sirven al papá, y O por el contrario, le sirven o le demasiado sirven poco. demasiado o le sirven muy poquito. Entonces es que ellas aprendan como esas sea, cantidades. la cultura influye Eso, mucho. Exacto. Entonces el equipo del centro de recuperación es muy amplio. Somos 4 personas, entre médico, nutricionista, psicólogo y auxiliar de enfermería, las auxiliares de enfermería rota, Que están constantemente. esas sí están las 24 horas del día con los niños y con las mamás. Son de pronto el personal de apoyo más importante que tiene el Qué centro. bonito. Bueno, el centro de recuperación, digámoslo así, está aislado del resto del hospital. ¿Cómo es eso? O sea, es camas aparte, digámoslo así. Es un negocio aparte de las demás dependencias. O sea, sería lo ideal. Sí. Pero por situaciones de espacio en este momento está por la zona de hospitalización. Tiene una puerta que divide, eso sí, el espacio del centro de recuperación nutricional del resto de hospitalización. Entonces es un espacio que se identifica, pero lo ideal es que estuviera de pronto en un espacio más amable para los niños, ¿sí? Más familiar. Que ellos, exacto, que ellos no sintieran tanto como ese cambio de la casa a un hospital. Pero eso es lo que se busca y la idea es empezar a que el centro de recuperación vuelva y retome como su función y que empiece a generar, por lo menos que sea autosostenible para el hospital, para que puedan hacerse algunas adecuaciones. Excelente. Bueno, ahora me voy a ir, como se dice, voy a voltear la torta, hablando de nutrición. Cuando hablamos de centro de recuperación nutricional, pues sí, uno cree que son niños pues de bajo peso y todo eso, ¿sí? Puede suceder que llegue una mamá con un niño demasiado gordo porque en realidad ella también no sabe alimentarlo y le da y el niño pida, pues uno ve esos programas en televisión, inclusive hace poquito acá tengo entendido que en Colombia encontraron el niño como más gordo del mundo porque muy pequeño y demasiado gordo. Entonces a eso hoy también y podría ingresar un niño en esas condiciones. Lamentablemente no. Solo el programa está pensado para niños con desnutrición, sin embargo no se deja pues como la mamá desamparada, se trata de tener, es como una consulta externa por parte de nutrición con esa madre, pero eso sí ya sería ambulatorio obviamente. Y la razón por la que no, Juan, es porque el programa fue pensado teniendo en cuenta la cantidad de mortalidad materna que está, mortalidad infantil por desnutrición que había en el país, ¿cierto? Y que hay a nivel mundial, porque no solamente estamos hablando de Colombia. Pero lo que decía Daniela ahora es muy cierto, los programas de recuperación nutricional de Maná son muy amplios. Entonces está el complemento de Maná, están los hogares comunitarios, están los CDI familiares e institucionales, donde el niño recibe una alimentación adecuada que le permite, impide de pronto que haya desnutrición en el municipio, pero la hay. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que la hay? Saliendo a buscarlos. Las mamás no van a llegar con el niño al centro.
nosotros tenemos que hacer un proceso de captación que nos permite identificar cuáles son esos niños con riesgo y vulnerables, los cuales tenemos que ir a buscar y llevar al centro. Bueno, a ver, aprovechando pues que estamos en un medio de comunicación, un vecino que sabe de que X o Y niño está desnutrido, hay problemas en esa casa y el niño sufre de eso, él podría, digámoslo así, avisarles a ustedes, darles esa información. Claro que sí. Eso es viable, sí. Sí, es viable y ya nosotros miramos y buscamos la estrategia para canalizar ese niño y poder hacer como un acercamiento a esa familia. Ay, qué bien. Bueno, viene otra pregunta. Las familias que tienen estos niños así, con desnutridos, digámoslo así, hay una ruta que siempre han seguido, o sea, hay algo que es muy similar en todas ellas por las que los niños son desnutridos, pues, o sea, en el tratamiento que usted hace con esta familia, o son diferentes situaciones las que llevan siempre a lo mismo. Es un multicausal, Juan. O sea, es multicausal. Uno encuentra familias, como te decía, de un nivel socioeconómico más o menos, con niños con desnutrición o con malnutrición, ¿cierto? Porque es que a veces nosotros relacionamos la desnutrición con la falta de alimentos, ¿no? También la falta del manejo de esos alimentos. Entonces, encuentra uno eso, encuentra uno familias que definitivamente no tienen cómo darle comida a esos niños, y eso es uno de los factores o de las fortalezas que tiene el programa, y es que durante esos 6 meses de seguimiento el niño es valorado por nutrición, por médico, por el área psicosocial para mirar factores de riesgo y vulnerabilidades, y fuera de eso se le hace la entrega de un complemento alimentario y un multivitamínico que ayuda a que ese niño tenga una recuperación nutricional mucho mejor, más satisfactoria. Bueno, si un niño tiene varios reingresos, ¿hay alguna otra cosa que se pueda hacer para evitar que el niño tenga que volver a venir por una desnutrición? ¿O definitivamente no hay que seguirlo recibiendo? Me refiero a alguna situación pues de castigo, no sé, penal, no sé, que se pueda hacer contra una mamá o un papá, pues porque en realidad no quieren alimentar ese niño. Sí, sí lo hay, y es que el niño ingresa, el primer ingreso, se hace el seguimiento, se hace el proceso. Cuando el niño reingresa, nosotros miramos la situación pues por la cual reingresó, y teniendo en cuenta eso se hacen reportes a Bienestar Familiar o a Comisaría de Familia, que son los entes encargados pues de restablecimiento de derechos de los niños. Entonces, en ocasiones los papás entonces se comprometen y ya el niño no vuelve a reingresar, pero en otras el niño vuelve y reingresa, y finalmente Bienestar Familiar termina ubicando a ese niño en un hogar sustituto, cuando se ve que definitivamente la familia no quiere o no tiene la posibilidad de... Pero eso no quiere decir que porque lo vayan a llevar la primera vez al centro, el centro les va a quitar el niño, porque eso es algo que mucha gente lo cree. Un paradigma que hay. Exactamente, eso no quiere decir que el centro les va a quitar el niño, ¿no? Entonces es para ayudarlos. Exactamente. Ya si ven y regresa y vuelve, la idea pues ahí sí es reportarlo, pero no en ningún caso el centro va a quitar un niño. Claro que sí. Nosotros no somos autoridad para eso. Claro, ustedes están es por simplemente a ayudar a que el niño se recupere. Y mira, Juan, así las mamás tienen o las familias tienen la idea de que si dejan un niño con desnutrición, nosotros los vamos a quitar porque los vamos a reportar el mismo bienestar. Antes, por el contrario, cuando una mamá se compromete, se queda en el centro del tiempo necesario con su niño, ¿qué estamos viendo nosotros? Que es una mamá comprometida, que tiene amor por su niño, que se está preocupando. Diferente si la mamá sabe que ahí estamos hablando de maltrato por negligencia. La mamá sabe que el niño está en una condición de riesgo de desnutrición y se niega rotundamente a dejar el niño. Ahí sí estamos nosotros en la obligación de reportarlo, porque es una vulneración de derechos. Claro que sí. Y nosotros no podemos permitir que se vulneren los derechos de los niños. Bueno, se acabó el programa. La idea sí es como que toda esta información que ustedes me han facilitado acá y que los televidentes la van a poder ver, pues que la resumamos un poco para como una... A ver, ¿qué se le puede decir a los padres de familia para que puedan llevar los niños allá si ven que en realidad hay problemas de malnutrición y que sean atendidos por el Centro de Recuperación Nutricional?
¿Qué les diría? Bueno, Juan, o sea, yo les diría que teniendo en cuenta que la desnutrición no solo afecta la parte física, la condición biológica del niño, sino también el desarrollo, y después, más adelante, el niño puede llegar a tener dificultades de aprendizaje y una cantidad de dificultades en su desarrollo, es poder prevenir, ¿sí? El Centro de Recuperación Nutricional es una entidad que ayuda a prevenir. Y que cuando nosotros identificamos esos niños con bajo peso, tenemos que hacer algo por ellos. ¿Sí? Entonces, sin miedo, sin angustias, sin temor a ser sancionados, a ser señalados, pueden asistir, porque es que un niño puede estar bajo de peso por muchísimas razones. Muchísimos factores, por claro. muchísimas razones. A veces es algo orgánico. El niño come bien, se alimenta bien, el papá le busca por todos lados, la mamá le busca por todos lados, el niño no sube de peso. Entonces, en el centro de recuperación tenemos la médica, que es la que nos está acompañando ese proceso, que si el niño necesita exámenes, se le hacen y se puede identificar cuál es la razón de ese bajo peso de ese niño. Eso desde la parte psicosocial. Desde la parte nutricional, Daniela también nos podría decir algo, pues, como del por qué llevar a los niños al centro. Pero antes de que Daniela me diga sus últimas palabras, no hablamos de costos. ¿Eso tiene algún costo para la familia del niño? Absolutamente nada, se pueden Entonces, quedar mire, el niño, la mamá también puede estar, digamos, un tiempo con una alimentación, no vamos a decir que todo el tiempo, pero sí va a tener algunos días con una alimentación, no tiene que pagar absolutamente nada. Por Dios. Entonces, no entendemos por qué no se acercan, pero la idea sí es que vayan, que lleven a sus niños y de pronto tienen alguna inquietud, solo por curiosidad, es que mi niño es inapetente, no me come, la idea es que vayamos porque obviamente pues ya sabemos la parte social, pero también nutricional, estos niños que tengan desnutrición, pero entonces yo en mi casa me comprometo y le doy comida, más adelante puede ser un niño que por el contrario sea obeso y tenga enfermedades crónicas no transmisibles. Así es, excelente. Bueno, a Daniela Peña y a Leida Arango, pues les agradezco que hayan atendido nuestra invitación. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias, Juan. Bueno, televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.